lindo, está sintonizando la 93.3 Radio Centro. ¿Y quién te habla? ¿Quién te habla? El pastor Miguel Ángel Ricciardelli. En esta oportunidad para tener un programa a través del Ministerio Dores, como dice Isaías 58:12, siendo para tu vida reparadores de portillos, restauradores de calzadas. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Y con la música que nos caracteriza de apertura para el Ministerio Dores, Juan Luis Guerra y su tema Las Avispas. Que me riera, si el enemigo me tiene en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques. Tenemos por delante un programa espectacular para la gloria de Dios. Vamos a estar hablando de la importancia de la perseverancia. Claro, en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo, una de las cosas que tenemos que seguir haciendo, aquellos que somos hijos de Dios, estar perseverando, es decir, siendo insistente en aquellas cosas que el Señor nos ha mostrado y conquistarlas, por supuesto, en el nombre de Jesús. Qué bueno que estar en esta mañana a través del Ministerio Dores. Como te decía en la presentación, siendo para tu vida reparadores de portillos y restauradores de calzadas. Claro que vamos a hablar de la importancia de la perseverancia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13 dice, mas el que persevere, escucha bien, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué tema esto de perseverar, porque bueno, en este tiempo, bueno, de tanta movilización y cambio de cosas en todas las áreas de la vida, en toda la humanidad, es muy difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Ser perseverantes no es nada fácil, indudablemente que tiene que ver con una gracia del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Firmamento, alábale por sus proezas. Y como son días de fácil tirar la toalla, como se diría en la jerga boxística, nos están haciendo querer tirar la toalla, la importancia de la perseverancia en la vida cristiana. El cristiano que realmente nació de nuevo, no estoy hablando del cristiano que visita una iglesia, de aquel que se cree que es cristiano porque nació dentro de un país cristiano o de una familia cristiana, sino que estoy hablando del cristiano
El cristiano que tuvo un encuentro personal con Jesús es una persona que persevera. Alábale con salterio y el arpa, con pandero y... Aquí en mi mesa de trabajo tengo Eclesiastés capítulo 7, verso 5, que dice que mejor es el fin, aleluya, del negocio que el principio. Y esto tiene que ver justamente, este absoluto bíblico, tiene que ver con la perseverancia, ¿no es cierto? Mejor es el fin que el principio. O sea, que aquello que estás iniciando, que aquello que estás proyectando, va a tener, va a tener un fin fabuloso de acuerdo a tu perseverancia y a la mía, de acuerdo a la ficha que le pongamos, de acuerdo a la pasión que le pongamos, de acuerdo a las ganas que le pongamos. Marcalo allí en tu Biblia, Eclesiastés capítulo 7, verso 5, mejor es el negocio, que mejor, me trabuqué, que mejor es el fin del negocio que el principio, perdón. Ahora vamos a escuchar a esas cuerdas declarar el poderío de nuestro... Y es aquí el rey Salomón que escribe esto, ¿no es cierto? En el lapso del principio del fin que se encuentra la perseverancia, y sin ella, aunque el negocio comenzó bien, no tendrá buen final. Podemos comenzar, podemos proyectar, podemos soñar, pero ahí tenemos que estar insistentes en la vida, haciendo retoques, cambiando, quitando, poniendo, bueno, de alguna manera también podría decir hasta emparchando en algunos casos, pero siempre perseverando y no tocar el objetivo que el Señor nos ha dado en un principio. Alábale con cuerdas y flautas y con gritos de júbilo alaba. Hay algo muy interesante que dice el diccionario de lengua castellana y traduce por perseverancia lo siguiente: mantenerse constantemente en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado durante la permanencia o por un tiempo. Interesante eso, la constancia, ¿no es cierto? Mantenerse constantemente en seguir y llevar lo que se ha comenzado. Y la verdad que nos cuesta. Comenzar no es tan difícil, el asunto es mantenerse. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador. Hay una palabra ahí que el diccionario utiliza y que viene del griego, una palabra media rara, proskarterges. Es la constancia, la persistencia, atender constantemente, continuar sin cuestiones excesas o excesivas, pero seguir continuando y atender constantemente, corregir, agregarse para bien, por supuesto no para mal si tomamos malas decisiones. Eso tiene que ver con el mantenerse. Ahora bien, hay cosas en las cuales tenemos que perseverar, es decir, estar siendo constantes. Tiene que ver con agarrarnos bien de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo. La palabra de Dios, acá en mi mesa de trabajo tengo Hechos capítulo 13, verso 43, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esto es muy importante porque a veces los cristianos tenemos de manera muy chirla este concepto de la gracia, ¿no es cierto? Bueno, el tiempo de la ley, sí, Dios era muy exigente, pero en el tiempo de la gracia es diferente. Y tenemos un concepto de gracia, disculpen la expresión que voy a emitir ahora, media bananera, ¿no es cierto? Donde estamos ahí con algún jugo fresco en la mano, una cama paraguaya atada de árbol a árbol, y descansamos esperando que todo nos llueva desde el cielo. Y nada que ver, la gracia no tiene que ver con eso. Al contrario, si muchas cosas Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, las pudo conquistar bajo la ley, cuánto más nosotros los cristianos nacidos de nuevos debemos de conquistarlas en la gracia.
Y algunos a esta altura del partido se preguntarán por qué es tan importante, perseverar en la gracia. Y mirá, por muchas razones. La gracia nos mantiene salvo. Personalmente yo no creo en el salvo, siempre salvo, y sería muy largo y nos meteríamos en otro tema en esta oportunidad, pero la palabra de Dios dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Quiere decir entonces que justamente hay que mantenerse, perseverar en la gracia. Uno se mantiene en la gracia justamente porque ha recibido un regalo de Dios en Cristo Jesús, lo atesora, lo guarda y lo protege. La gracia también nos mantiene limpios de todo pecado. Como te decía antes, pensamos que al llegar a Cristo ya está todo, Señor, perdóname, borrón y cuenta nueva, y damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios, porque si somos sinceros en la confesión de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia absolutamente de todos nuestros pecados. Pero tenemos que perseverar, tenemos que ser examinados por el Espíritu Santo, tenemos que ser examinados por la palabra de Dios, y esto tiene que ver con la gracia que nos mantiene limpios de todo pecado. La palabra dice que el que dice que no tiene pecado lo hace al Señor mentiroso. Así que es una constante, hay que mantenerse santo delante del Señor. En otro lugar, la gracia nos permite entender el plan de Dios. Cuando vos y yo nos mantenemos, perseveramos y somos insistentes justamente en aquello que queremos lograr y que entendemos que lo hemos recibido de parte de Dios, justamente la gracia nos permite entender el plan de Dios. También la gracia nos da la victoria como hijos de Dios. El hecho de que hayamos recibido a Jesús como Señor y Salvador no significa, como te decía antes, que todo nos caiga llovido desde el cielo, sino que la vida cristiana es una constante lucha, una constante victoria en el nombre de Jesús. En Él, aleluya, somos más que victoriosos. Así que la gracia nos da la victoria como hijos de Dios. También la gracia nos provee de los dones del Espíritu Santo. Algunos hacen una lista de 19 dones, otros hacen una lista de 21 dones. Aquellos que, escudriñaron y rascaron más la palabra, por decirlo de alguna manera, hacen una lista de 27 dones del Espíritu Santo. Los dones que los recibimos el día de nuestro nuevo nacimiento es Cristo, recibimos la totalidad del Espíritu Santo. Y por lo menos tiene que haber uno o varios dones que tenemos que descubrir en el nombre de Jesús. Así que la gracia nos provee justamente de los dones, que son las herramientas espirituales para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y por último, la gracia nos da la autoridad en el nombre de Jesús. Nombre, aleluya, que es sobre todo nombre. Nombre que no lo tenemos que utilizar en vano. No tomarás el nombre de tu Señor en vano, dice uno de los mandamientos. Pero sí, que cuando lo usamos debidamente, la gracia, aleluya, nos da autoridad en su nombre. Interesante esto, ¿no es cierto? Entonces cada paso en la vida cristiana, aleluya, tiene que ver con la gracia de Dios sobre nosotros. Y todo, absolutamente todo es por su gracia. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 5, son sus palabras: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ahí está el secreto, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí, dice Juan capítulo 15, verso 5, nada podéis hacer. Pero pastor, entonces, ¿cómo hago para agarrarme de la gracia?
Bueno, estar siendo persistente, estar siendo constante. ¿Te acordás que esto lo hablamos al principio? Pero hay una herramienta básica, pero no es tan básica porque a veces la dejamos de lado, pensamos que porque ya estamos en el camino de Dios, pensamos porque ya servimos al Señor, pensamos porque tenemos algún cargo dentro de la iglesia, pensamos porque hemos recibido alguna bendición, ahora de rebote tiene que venir otra, y pensamos mal cuando pensamos de esta manera, porque justamente la gracia tiene que ver con la oración. Por siempre la oración se ha considerado como el oxígeno para la respiración en la vida espiritual del creyente, y como tal, cuando falta, uno empieza a ahogarse, ¿no es cierto? Uno empieza a morirse. Sin oxígeno, sin oración, hay muerte. Fíjate entonces que esto es tan importante, que por ejemplo en el día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos juntos, unánimes, allí en el aposento alto, esperando el advenimiento del Espíritu Santo, dice que perseveraban, aleluya, perseveraban en la oración. Hechos capítulo 1, verso 14. Y todos estos, habla de María, habla de los hermanos de Jesús, habla de los discípulos, los 120 que estaban allí en el aposento alto, dice Hechos 1:14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y sí, claro, a esta altura del partido, indudablemente podemos decir que no orar es suicidarnos a nosotros mismos en el sentido espiritual. Orar es vida, no orar es muerte. Y la oración básicamente nos conecta con el Señor. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuánto hace, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que no le das gracias a Dios en oración? Normalmente vamos a la oración cuando el zapato nos aprieta, vamos a la oración cuando tenemos alguna necesidad, vamos a la oración en alguna situación de desesperación, pero quiero darte una noticia. Más allá de tu problema, más allá de tu situación, Dios sigue siendo Dios y Él tiene absolutamente el control de todas las cosas. Cambia la forma de orar, comenzá agradeciéndole a Dios, a pesar de tu necesidad, a pesar de tu dificultad, a pesar de tus problemas. Comenzá dándole gracias al Señor. Y vas a ver cómo te vas a sentir como una plumita, te vas a sentir más liviano, tu egoísmo se va a correr, ese egoísmo natural y humano que todos tenemos, se va a ir de lado, porque vamos a empezar a darle gracias al Señor en oración y vamos a estar reconociendo nuestra condición humana delante de Dios, nuestra condición de pecadores, y en ese cambio de oración: Señor, perdóname de mis pecados, pero te doy gracias porque recibí aquello, lo otro, y te alabo porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios perdonador. Ahora sí, en el nombre de Jesús te pido esto, necesito tu ayuda, necesito tu protección, necesito que intervengas en este problema, necesito que me des una respuesta. Comenzá perdonando, que el Señor perdone tus pecados, comenzá dándole gracias en oración y vas a ver cómo la gracia del Señor en ese tipo de oración, cuando vos y yo perseveramos, nos mantenemos firmes, el Señor, aleluya, nos responde. Vos sabés que el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 2, él nos exhortaba y animaba a los hermanos en aquel momento de la iglesia, y lo hace ahora la palabra por medio del Espíritu Santo. Los hermanos que estaban en Colosas parecía que estaban un poquito, de capa caída, un poquito con cara, como diría un pastor conocido, de mate lavado, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo se levanta lleno del Espíritu Santo y escribe Colosenses capítulo 4, verso
verso 2, y les anima a velar y a perseverar en oración, en acción de gracias, y lo hace por varias razones. Mira, la oración produce conexión con Dios, la oración produce conexión entre los hermanos, y la oración indudablemente produce fe. Lindo ha sido completar este tiempo del Ministerio Dores siendo para tu vida. Reparadores de portillos y restauradores de calzada. No te olvides de la acción de gracias en la oración. La acción de gracias produce alabanza, la acción de gracias produce esperanza, y cuando vos y yo en oración oramos agradeciendo al Señor, produce paciencia. Pero velemos en este tiempo como nunca antes y perseveremos. Que yo le envío mis avispas para que... Ahí vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Cuando escuchás la musiquita de Juan Luis Guerra y su tema Las Avispas, hace unos minutos atrás nos marcó el comienzo y ahora nos marca el final del Ministerio Dores, siendo para tu vida reparadores de portillos, restauradores de calzadas. Te dejo una dirección de email: alabanza-y-poder@nodoalen.com.ar. No te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que... Quien te ha hablado en esta oportunidad, el pastor Miguel Ángel Richardelli. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio. Si sos un hermano, una hermana en Cristo que servís al Señor, bendigo tu familia. Que Dios te guarde y que su misericordia en esta oportunidad te envuelva.